Cuando aprendemos a quitarnos la máscara, aunque sea por momentos, ocurre algo mágico, respiramos. Literalmente, sentimos que podemos volver a habitar nuestro cuerpo, nuestra vida. Dejamos de actuar y empezamos a vivir. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que cuando te atreves a mostrar tu yo real, muchas veces no encuentras rechazo, encuentras alivio. Porque al mostrarte, le das permiso a los demás para hacer lo mismo. Tu vulnerabilidad se convierte en un espejo para otros. Y eso crea vínculos que no se consiguen con likes ni con frases bonitas en redes sociales. Volver a ti es un proceso. No ocurre de un día para otro. Pero empieza con algo tan simple, y tan valiente, como reconocer cuando estás actuando. Y poco a poco, comenzar a dejar espacios donde tu versión real también tenga derecho a existir. Porque si vives toda tu vida siendo lo que los demás esperan, ¿cuándo vas a ser tú? Y más importante aún, si no te muestras, ¿cómo vas a permitir que te amen de verdad? Capítulo 3. Vulnerabilidad no es debilidad, es coraje puro. Hemos sido engañados. Durante generaciones nos hicieron creer que la vulnerabilidad era sinónimo de debilidad. Que mostrarse abierto, sensible o emocional era peligroso. Que el mundo era una selva y que solo los duros sobrevivían. Pero hoy, más que nunca, necesitamos recordar una verdad olvidada. Ser vulnerable no te hace débil, te hace valiente. Vivimos en una cultura que aplaude la dureza emocional. Nos enseñan a soportar, a fingir, a ser fuertes. Pero nunca nos enseñan a decir me siento perdido, me duele, no sé qué hacer, necesito ayuda. ¿Y sabes por qué? Porque mostrar eso da miedo. No porque sea débil, sino porque requiere coraje. Piensa por un momento, ¿quién necesita más valor? ¿El que levanta una barrera para protegerse del mundo o el que baja esa barrera y se muestra tal como es, sin garantías de ser comprendido, sin saber cómo reaccionarán los demás? La vulnerabilidad es uno de los actos más puros de coraje humano. Es pararte frente a alguien sin máscara. Es atreverte a hablar desde el corazón, incluso cuando la voz te tiembla. Es compartir una parte tuya sin tener el control total de cómo será recibida. Escribir una carta honesta, hacer una llamada difícil, decirte extraño o me rompiste el alma sin saber si recibirás una respuesta o solo silencio. Eso es vulnerabilidad. Y eso, aunque muchos no lo digan, es lo que construye las relaciones más auténticas. La paradoja es esta. Cuando finges ser fuerte todo el tiempo, nadie se conecta contigo profundamente. Pero cuando te atreves a mostrar tus grietas, creas un puente emocional. Y ese puente, aunque frágil, es más poderoso que cualquier muro que hayas construido. No hay nada más humano que sentir. Y sin embargo, hemos creado una sociedad que penaliza sentir demasiado. Que etiqueta como intenso, emocional, débil o exagerado a quien simplemente vive con el corazón abierto. ¿En qué momento dejamos de valorar lo esencial? ¿En qué momento empezamos a avergonzarnos de ser humanos? Mostrarte vulnerable no significa contar tu vida a cualquiera. Significa dejar de esconder lo que eres por miedo al juicio. Significa vivir con coherencia, sin necesidad de tenerlo todo resuelto. Porque no tienes que estar completamente bien para ser digno de amor, de respeto o de compañía. De hecho, es al revés. Cuando reconoces tu humanidad, es cuando más profundamente puedes tocar el alma de los demás. La vulnerabilidad es la puerta a la conexión, a la empatía, al amor verdadero. Es el espacio donde nacen las conversaciones honestas, donde sanan los vínculos, donde florecen las ideas más poderosas. Todo lo grandioso que alguna vez te transformó, vino de alguien que se atrevió a ser vulnerable primero. Así que no eres débil por sentir. No eres frágil por llorar. No eres menos por tener miedo o por no tener todas las respuestas. Eres valiente. Eres real. Y en un mundo lleno de máscaras, eso es un acto revolucionario. Capítulo 4. La herida que todos ocultan. Todos cargamos con algo. Una herida, una memoria, una decepción que nunca terminamos de procesar. No importa cuán exitosa parezca una persona por fuera, todos, absolutamente todos, tenemos un rincón interno donde duele. El problema es que vivimos en una cultura donde hablar de esas heridas se considera un signo de fracaso personal, cuando en realidad es todo lo contrario. Nos acostumbramos a escondernos, a enterrar lo que nos rompió, a fingir que ya pasó, que ya no duele, que somos más fuertes. Pero por dentro,
La herida sigue ahí. Tal vez ya no sangra, pero pulsa en silencio cuando alguien nos habla de cierto tema, cuando escuchamos cierta canción, cuando sentimos ese vacío que no sabemos cómo llenar. Las heridas no desaparecen simplemente porque las ignores. Y cuanto más las ocultas, más te gobiernan. Empiezan a manifestarse de formas sutiles. En tu forma de relacionarte, en tus reacciones, en tus miedos, en tus patrones repetitivos. Una herida no sanada siempre buscará una salida. A veces es ansiedad. Otras veces es enojo, inseguridad o control excesivo. Pero en el fondo, es dolor intentando ser visto. Y aquí es donde la vulnerabilidad se vuelve medicina. Cuando te permites reconocer la herida, sin juicio, sin culpa, algo se libera. Porque ya no estás luchando contra ti. Ya no estás usando tu energía para reprimir lo que sientes. Al contrario, la estás usando para entenderte, para aceptarte, para abrazarte. Hay una frase que dice, si no sanas lo que te hirió, sangrarás sobre quien no te cortó. Y es tan cierta como dura. Cuando no te das el espacio para mirar tu dolor, empiezas a proyectarlo. Esperas que otros llenen vacíos que solo tú puedes atender. Te vuelves dependiente de la validación externa. O al revés, te aíslas por miedo a que alguien descubra esa parte de ti que tanto te cuesta aceptar. Pero ¿qué pasaría si esa herida no fuera tu enemigo? ¿Qué pasaría si en lugar de rechazarla, la escucharas? Las heridas emocionales no son señales de que estás roto. Son recordatorios de que sentiste intensamente, de que estuviste vivo, de que te importó. No deberías avergonzarte de eso. De hecho, lo que te hirió también puede convertirse en lo que te conecta más profundamente con otros. Porque cuando compartes tu dolor, no desde la queja, sino desde la verdad, algo en el otro se reconoce. A veces basta con escuchar a alguien decir, a mí también me pasó, para que toda esa soledad que venías arrastrando comience a disolverse. Nuestras heridas, cuando son reconocidas y honradas, se transforman en puertas de entrada a la compasión. Y la compasión es uno de los lenguajes más poderosos que existen para sanar el alma. La ironía es que muchos creen que si muestran su herida serán rechazados. Pero en realidad, es lo contrario. Cuando nos atrevemos a mostrarnos, generamos conexión. Nos volvemos humanos, cercanos, reales. No por lo que escondemos, sino por lo que revelamos. No necesitas tenerlo todo resuelto para ser valioso. No necesitas estar sanado al 100% para ser amado. A veces, lo más hermoso de ti nace justamente desde esa parte que un día se rompió, y aún así decidió seguir adelante. Porque si hay algo verdaderamente admirable, es la capacidad de mirar tu herida y seguir amando igual. Capítulo 5. Cuando nos permitimos sentir. Sentir no debería ser un privilegio, pero en estos tiempos lo es. Nos enseñaron a correr, a producir, a seguir adelante sin mirar atrás. Nos empujaron a llenar cada silencio, cada pausa, cada vacío. Pero no nos enseñaron a detenernos y simplemente sentir. Sentir se ha vuelto incómodo. Un lujo que pocos se permiten. Porque sentir requiere tiempo, requiere presencia, y sobre todo, requiere valor. No hay nada más valiente que sentarte contigo mismo sin distracciones, y preguntarte, ¿cómo me siento realmente? Y cuando haces eso, te das cuenta de algo que muchos ignoran. Dentro de ti hay un universo entero esperando ser escuchado. Vivimos anestesiados. Usamos redes, trabajo, comida, entretenimiento o relaciones para evitar conectar con lo que llevamos dentro. No porque seamos perezosos o incapaces, sino porque tenemos miedo de lo que pueda salir a la superficie. Miedo de descubrir que no estamos tan bien como decimos. Miedo de aceptar que hay tristeza, soledad, cansancio o enojo ahí, esperando desde hace tiempo. Pero lo que no sentimos, se estanca. Y lo estancado, tarde o temprano, duele. El cuerpo lo grita, las emociones lo filtran, y nuestras decisiones lo revelan. Por eso, permitirnos sentir no es una pérdida de tiempo. Es un acto de amor propio radical. ¿Alguna vez te has permitido llorar sin esconderte? ¿Te has abrazado sin necesidad de que alguien más lo haga? ¿Has respirado profundamente y dicho, hoy estoy mal, ¿y está bien? Eso también es sanación. Eso también es fuerza. Porque sentir es lo que nos devuelve a casa. A esa parte nuestra que hemos olvidado entre obligaciones, pantallas y expectativas. Esa parte que no busca ser perfecta,
solo quiere ser escuchada. Y aquí viene el secreto. Cuando te permites sentir, también te permites vivir más intensamente. No puedes apagar el dolor sin apagar también la alegría. No puedes reprimir la tristeza sin apagar la capacidad de amar con profundidad. Todo está conectado. Y cuando te abres al abanico completo de emociones, la vida se vuelve más rica, más real, más tuya. Alguien que se permite sentir, se permite sanar. Y alguien que se permite sanar, se vuelve libre. No tienes que entender todo lo que sientes. Solo tienes que permitírtelo. Respirarlo. Acompañarlo. A veces, basta con no huir. Con quedarte ahí, contigo, en silencio, hasta que esa emoción se sienta reconocida. Porque las emociones no quieren controlarte, quieren ser vistas, escuchadas, validadas. Esa es la verdadera fortaleza emocional. No es reprimir. No es fingir. Es estar presente con lo que hay, sin necesidad de cambiarlo de inmediato. Y en ese acto de presencia ocurre la magia. Lo que duele se suaviza, lo que pesa se aligera, y lo que estaba atrapado, fluye. En un mundo que corre, sentir es un acto revolucionario. Y tú, al permitirte sentir, te conviertes en alguien profundamente humano, profundamente valiente. Porque solo cuando sentimos, realmente empezamos a vivir. Capítulo 6. Lo que nos conecta de verdad. Vivimos rodeados de conexiones. Seguidores, contactos, mensajes, emojis. Pero, ¿cuántas de esas conexiones son reales? ¿Cuántas nos tocan el alma en lugar de solo rozar la superficie? En este mundo hiperconectado, paradójicamente, nos sentimos más solos que nunca. Y no es por falta de gente. Es por falta de autenticidad. La verdadera conexión no ocurre cuando mostramos lo que creemos que el otro quiere ver. Ocurre cuando dejamos que el otro vea quiénes somos en realidad. La vulnerabilidad es ese puente invisible que une corazones. Es lo que ocurre cuando alguien dice, yo también he pasado por eso y de pronto, el muro se cae. Ya no hay máscaras. Ya no hay pretensiones. Solo dos seres humanos reconociéndose en sus historias. ¿Recuerdas la última vez que alguien se abrió contigo de verdad? ¿Qué compartió su miedo, su duda, su error, su tristeza sin tratar de disfrazarlo? Esos momentos son los que permanecen. Porque lo que nos conecta no es la perfección, es la verdad compartida. Lo curioso es que, muchas veces, creemos que debemos impresionar para ser amados. Que debemos mostrar éxito, fuerza, control. Pero lo que más genera conexión, admiración y respeto, es justo lo contrario. Es la capacidad de decir, no lo sé todo. A veces me caigo. A veces dudo. Pero aquí estoy, con el corazón abierto. En el fondo, todos anhelamos lo mismo, sentirnos vistos, comprendidos, aceptados. Pero nadie puede vernos si no nos mostramos. Nadie puede amarnos de verdad si solo mostramos una versión filtrada de nosotros. Lo que nos conecta de verdad es lo que nos hace humanos. No tu currículum, no tus logros, no tus filtros. Sino esa historia que te marcó. Esa cicatriz que aprendiste a amar. Ese momento en que te quebraste, y aún así seguiste adelante. La vulnerabilidad crea espacios sagrados. Conversaciones que curan. Silencios que abrazan. Miradas que dicen yo también. Cuando una persona se permite ser vulnerable, le da permiso al otro de hacer lo mismo. Y en ese espejo emocional nace la conexión más poderosa que existe. La conexión con lo real. No necesitas millones de seguidores. Necesitas relaciones auténticas. No necesitas más gente a tu alrededor. Necesitas gente que se atreva a verte, y que tú te atrevas a dejar entrar. La próxima vez que sientas el impulso de protegerte mostrando una versión fuerte de ti, pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja? Porque a veces, la verdadera fortaleza está en decir, hoy me siento frágil. Y a veces, el amor más profundo llega justo cuando dejas de esconderte. La vulnerabilidad no te debilita. Te humaniza. Y cuando te humanizas, te vuelves inolvidable. Capítulo 7. El miedo a ser rechazados. Si hay un miedo que compartimos casi todos, aunque no siempre lo confesemos, es el miedo a no ser aceptados. A que si mostramos quiénes somos de verdad, alguien diga, eso no es suficiente o peor aún, eso no me gusta. Este miedo se esconde detrás de muchas decisiones. Callamos para no incomodar,
fingimos para encajar, exageramos para impresionar, nos escondemos para protegernos. No es cobardía. Es instinto. Porque el rechazo no solo duele, nos hace sentir que no pertenecemos. Y para el ser humano, no pertenecer equivale a no sobrevivir. Desde niños aprendimos qué versión de nosotros era más aceptada. La que sacaba buenas notas. La que no lloraba. La que sonreía todo el tiempo. Y sin darnos cuenta, empezamos a moldear nuestra identidad para ser más aceptables para el mundo. Lo peligroso es que, en ese proceso, dejamos partes esenciales de nosotros afuera. Rechazamos nuestro propio miedo, nuestra tristeza, nuestras dudas. Rechazamos lo que creíamos que otros no tolerarían. Pero, ¿y si justo ahí estaba lo más valioso de nosotros? La vulnerabilidad entra en escena como una revolución silenciosa. Porque cuando decides ser tú, con todo lo que eso implica, asumes un riesgo, el riesgo de que no todos te aplaudan. De que algunos se alejen. Pero también es el único camino para atraer relaciones verdaderas. Relaciones donde no tienes que esforzarte por gustar, porque gustas simplemente por ser real. Mostrarte vulnerable no significa exponerte sin límites. Significa mostrarte auténtico con conciencia. Decir, esto soy. Con virtudes y con heridas. Con luz y con sombra. Y me acepto así. Y quien quiera compartir este viaje conmigo, que lo haga desde la verdad, no desde la ilusión. El miedo al rechazo nunca desaparece del todo. Pero cuando eliges ser tú, lo miras a los ojos y le dices, gracias por protegerme, pero ya no te necesito como antes. Y avanzas. ¿Y sabes qué ocurre? Que cuando te aceptas completamente, el rechazo de otros ya no tiene el mismo poder. Porque dejas de buscar fuera lo que ya te estás dando dentro. Valor, amor, respeto. No viniste a este mundo para gustarle a todos. Viniste a ser tú. Y ese tú, aunque a veces sientas que no encaja del todo, es exactamente lo que alguien más necesita ver para sentirse menos solo. Aceptar la posibilidad del rechazo es el precio que pagamos por la libertad de ser nosotros mismos. Y cuando lo haces, aunque algunos se vayan, los que se quedan, lo hacen de verdad. Capítulo 8. La trampa de la autoexigencia. Hay una voz dentro de muchos de nosotros que nunca está satisfecha. Esa voz que dice, deberías hacerlo mejor. No fue suficiente. Podrías haberlo hecho perfecto. A veces suena como motivación. Pero muchas otras, es un látigo invisible que castiga en silencio. La autoexigencia es admirada en esta sociedad. Se premia al que no para, al que no falla, al que siempre da más. Pero lo que nadie dice es que, detrás de esa aparente fuerza, muchas veces hay miedo. Miedo a no ser suficientes. Miedo a que, si no somos perfectos, no seremos amados, valorados, vistos. Es una trampa. Porque cuanto más exigimos de nosotros, menos espacio dejamos para ser humanos. Nos volvemos jueces implacables de nuestros propios errores, sin darnos cuenta de que la vulnerabilidad también necesita espacio para existir. Ser vulnerables implica aceptar que no siempre podemos con todo. Que a veces fallamos. Que hay días en que no rendimos igual. Que hay momentos en los que necesitamos parar. Pero cuando estamos atrapados en la autoexigencia, sentir eso se vive como una amenaza. Y ahí comienza el ciclo. Tratamos de ocultar nuestras caídas, de disimular el cansancio, de sonreír aunque por dentro estemos rotos. Porque hemos confundido el valor personal con el rendimiento. Como si nuestra dignidad dependiera de la productividad. Pero hay algo que se nos olvida, no vinimos a este mundo a rendir, vinimos a vivir. Y vivir incluye equivocarse, descansar, dudar, llorar, pedir ayuda. Ninguna de esas cosas te hace débil. Te hacen real. Cuando empezamos a soltar la necesidad de perfección, ocurre algo poderoso, nos damos permiso. Permiso para ser, sin tener que demostrar todo el tiempo. Permiso para respirar, para fallar, para aprender. Y es en ese espacio donde florece lo mejor de nosotros. Porque no estamos tensos tratando de agradar. Estamos presentes, disponibles, vivos. La vulnerabilidad te invita a mirar tu exigencia con ternura. A preguntarte, ¿desde dónde me estoy pidiendo esto? ¿Desde el amor o desde el miedo? ¿Desde el deseo de crecer o desde el terror de no ser suficiente? El equilibrio no está en dejar de aspirar, sino en recordar que ya vales,
incluso antes de lograr nada más. Que tu valor no depende de tus metas, tus resultados ni de lo que puedas dar a los demás. Tu valor está en tu existencia, en tu historia, en tu capacidad de sentir. Si hoy estás agotado de ser perfecto, si sientes que por más que haces nunca es suficiente, detente. No para rendirte, sino para abrazarte. Porque tal vez, lo único que necesitabas, era permiso para ser humano. Y eso, precisamente, es lo que te hace valiente. Capítulo 9. Cuando decir no también es vulnerabilidad. Decir no es, para muchos, uno de los actos más desafiantes que pueden realizar. En un mundo donde se nos enseña a agradar, a complacer, a ser siempre útiles, el simple hecho de rechazar una solicitud o una invitación puede generar un torrente de emociones complejas. Culpa, temor, inseguridad. Nos tememos el juicio, el rechazo, o el malestar de los demás. Pero, curiosamente, decir no también es una forma poderosa de ser vulnerable. Es una declaración de límites, de autoconocimiento, de respeto hacia uno mismo. Porque lo cierto es que, para poder ser verdaderamente útiles, amorosos o generosos, necesitamos aprender a cuidar lo que tenemos por dentro. Imagina por un momento que siempre dices sí. A todo. A las peticiones de los demás. A las invitaciones. A los compromisos. El calendario se llena, las expectativas se acumulan y, en algún punto, te pierdes en el proceso. Empiezas a hacer cosas por obligación, no por elección. Y en ese momento, pierdes tu autenticidad. Ya no estás siendo tú. Estás siendo la versión de ti que complace y que se adapta a las demandas del mundo. Decir no es un acto de sinceridad. Es decir, yo no soy un recurso infinito. No puedo estar en todos los lugares al mismo tiempo. No puedo hacer todo lo que me piden. Y está bien. Decir no es reconocer tu capacidad de decidir lo que es mejor para ti, incluso si eso significa decepcionar a otros o quedarte fuera de algo. Es curioso, ¿verdad? En un mundo donde parece que debemos ser todo para todos, aprender a decir no requiere una vulnerabilidad inmensa. Porque significa dejar de lado el miedo a ser rechazados, a ser malinterpretados. Significa aceptar que algunos no entenderán tus límites y que está bien. Al decir no, estás tomando el control de tu tiempo y energía, y permitiendo que tu vida tenga más espacio para lo que realmente importa. Tus propios sueños, tu bienestar, tus relaciones auténticas. Estás estableciendo un límite que no te hace egoísta, sino que te permite ser más genuino. Cuando uno aprende a decir no con amor y firmeza, se libera de las cadenas del resentimiento, la sobrecarga y la falsa responsabilidad por las emociones de los demás. Pero ¿cómo se aprende a decir no de manera vulnerable? El truco está en la forma en que lo decimos. No es cuestión de rechazar con frialdad o indiferencia. Es más bien una oportunidad para ser honestos y transparentes, para explicar de manera respetuosa por qué no podemos comprometer nuestra energía en ese momento, y ofrecer alternativas si es necesario. A veces, decir no también implica ofrecerte a ti mismo el espacio de estar solo, de descansar o de hacer algo que realmente resuene contigo. Porque, al final, lo que realmente necesitas es el espacio para ser tú mismo, sin la presión de cumplir con las expectativas ajenas. Aquí está la paradoja de la vulnerabilidad. Cuando nos atrevemos a decir no, nos estamos protegiendo, pero también nos estamos ofreciendo a los demás en una forma más auténtica. No tenemos que ser perfectos ni cumplir con todo para ser valiosos. Decir no es decir sí a nuestra paz mental, a nuestra salud emocional, a nuestro bienestar físico. Así que la próxima vez que sientas la presión de decir sí a algo que no resuena contigo, pregúntate, ¿estoy realmente en capacidad de decir sí? ¿Es sí, lo que necesito en este momento? Y cuando elijas decir no, hazlo con la certeza de que tu vulnerabilidad al ser honesto te lleva un paso más cerca de tu ser más auténtico. Decir no no te hace menos, te hace más humano. Capítulo 10. La fuerza que se encuentra en el dolor. Cuando pensamos en dolor, generalmente lo asociamos con algo negativo, algo que queremos evitar a toda costa. Nos enseñaron que debemos ser fuertes, que debemos superarlo rápidamente, que no debemos mostrarlo a los demás. Pero lo que nunca nos dicen es que el dolor, cuando se abraza con vulnerabilidad, tiene un poder transformador que va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Imagina que estás atravesando un momento de profundo dolor, la pérdida de alguien cercano, una ruptura, un fracaso personal. En esos momentos,
la tentación es esconderse, ocultar lo que sientes, seguir adelante como si nada. La sociedad, en muchos casos, nos impulsa a superarlo pronto, a poner una sonrisa en nuestro rostro y continuar como si nada hubiera pasado. Pero hay algo profundamente humano en permitirse sentir ese dolor. No es debilidad. Es valentía. Porque el dolor nos conecta con una parte de nosotros que muchas veces preferiríamos evitar. Nos hace conscientes de nuestras emociones más profundas, de nuestras fragilidades, de lo que realmente importa. La vulnerabilidad no significa ser débiles ante el dolor. Significa permitirte sentirlo completamente, sin esconderlo, sin negar lo que está ocurriendo dentro de ti. Y es en ese mismo dolor donde reside una gran fuerza. ¿Alguna vez has notado cómo, después de atravesar una dificultad emocional, sales de ella más sabio, más fuerte, más consciente de lo que realmente importa? Eso no es coincidencia. El dolor, cuando se enfrenta con el corazón abierto, nos da lecciones profundas. Es cierto que no siempre es fácil. El dolor puede ser abrumador, puede hacernos sentir que no hay salida. Pero cuando lo abrazamos, cuando dejamos que fluya en lugar de resistirnos, podemos ver lo que el dolor está tratando de enseñarnos. Tal vez nos está pidiendo que soltemos algo que ya no nos sirve, que cambiemos una creencia limitante, que dejemos ir un miedo que nos frena. O tal vez simplemente está ahí para recordarnos lo valioso que es ser humano, lo preciosa que es la vida, incluso con sus altibajos. En momentos de dolor, la vulnerabilidad nos invita a ser honestos con nosotros mismos. A reconocer nuestras heridas, a pedir ayuda si es necesario, a ser amables con nosotros mientras nos sanamos. A veces, la curación no viene de inmediato, pero cada paso que damos nos lleva más cerca de una versión más fuerte y más auténtica de nosotros mismos. Aceptar el dolor como parte de la vida, en lugar de verlo como un enemigo, cambia nuestra perspectiva. Nos permite crecer, evolucionar, encontrar nuestra verdadera fuerza. El dolor no es algo que debamos temer, sino algo que debemos aprender a integrar. Cada vez que permitimos que nos toque, lo hacemos más humano. Y, al hacerlo, nos conectamos más profundamente con los demás, porque en nuestra vulnerabilidad compartimos algo fundamental. Todos, en algún momento, sentimos dolor. No subestimes el poder de tu dolor. No lo ignores, no lo juzgues. Permítete atravesarlo y observa cómo, en el proceso, creces de maneras que nunca imaginaste. Porque el dolor, cuando se enfrenta con valentía, no solo te transforma, sino que te revela una fuerza que está mucho más allá de lo que pensabas que tenías. En cada cicatriz, en cada lágrima, hay una historia de resistencia, de superación, de belleza. El dolor no te hace menos. Te hace más completo. Capítulo 11. El poder de la honestidad radical. La honestidad radical es un concepto que suena sencillo, pero es, en realidad, uno de los actos de mayor valentía que podemos practicar. Vivimos en un mundo que valora las apariencias, que premia la corrección y que a menudo nos anima a mostrar solo lo que está pulido, lo que es aceptable y lo que nos da una imagen de éxito. Pero detrás de esa fachada, lo que muchas veces nos está ahogando es la falta de autenticidad. La honestidad radical es una invitación a romper con las máscaras que usamos para protegernos de los juicios ajenos. Es un llamado a mostrarnos tal como somos, sin adornos, sin filtros, sin las capas que ponemos para agradar o encajar. Y, aunque la vulnerabilidad que acompaña esta honestidad puede asustarnos, lo cierto es que es precisamente lo que nos permite experimentar una conexión genuina con los demás. Ser honestos con los demás es importante, pero ser honestos con nosotros mismos es aún más vital. Muchas veces, vivimos en un constante estado de desconexión interna. Decimos sí cuando queremos decir no. Mostramos una sonrisa cuando por dentro estamos rotos. Nos sometemos a expectativas externas que no coinciden con nuestros deseos o valores, y, con el tiempo, ese desajuste comienza a afectarnos. La honestidad radical es ese acto que rompe con los compromisos vacíos, con los sí sin alma. Es hacer frente a nuestra propia verdad y aceptarla, sin juzgarla ni tratar de disfrazarla. Implica aceptar que tenemos miedos, inseguridades, imperfecciones y limitaciones. Pero también es un reconocimiento de nuestra fuerza, de nuestra capacidad de crecer y de aprender. Cuando eres honesto radicalmente, te liberas de la carga de la pretensión. Ya no necesitas ser alguien que no eres para ser aceptado, porque el acto de mostrarte tal cual eres, en su más pura esencia, te conecta con la humanidad de los demás. Al hacerlo,
Invitas a otros a hacer lo mismo. Dejas de temer el rechazo, porque la aceptación más importante es la tuya propia. Ser honesto radicalmente no significa ser cruel o insensible. No se trata de herir a los demás, sino de ser claros, directos y amables en nuestra comunicación. Significa reconocer que la verdad tiene poder, incluso cuando es difícil de compartir. Y aunque puede haber momentos incómodos, incluso confrontaciones, lo cierto es que la honestidad radical crea relaciones más profundas y auténticas. Imagina por un momento que puedes ser completamente transparente con las personas que amas. Sin necesidad de esconder nada. Sin temor a ser juzgado. ¿Qué pasaría si dejaras de guardar tus pensamientos, tus miedos, tus inseguridades en silencio? Te darías cuenta de que, en lugar de crear distancia, la vulnerabilidad construye puentes. Porque todos tenemos nuestras propias luchas internas, y al compartirlas, los demás se sienten comprendidos, conectados. Pero la honestidad radical también te invita a mirar dentro de ti mismo. A ser honesto acerca de tus propios sentimientos, deseos y limitaciones. ¿Cuántas veces te has mentido a ti mismo para encajar o para evitar confrontar lo que realmente deseas? ¿Cuántas veces has reprimido tus emociones o has callado tus sueños para adaptarte a las expectativas externas? La vulnerabilidad de ser honestos con nosotros mismos es poderosa. Es el primer paso hacia una vida más plena. Te permite liberar tu energía de las máscaras que te has estado poniendo durante tanto tiempo. Te da permiso para ser imperfecto, para fallar, para cambiar, para evolucionar. Así que la próxima vez que sientas la tentación de ocultar una parte de ti, recuerda, la verdadera libertad está en ser tú mismo, sin excusas, sin adornos, sin máscaras. La honestidad radical es un acto de valentía que te permite, no solo ser fiel a ti mismo, sino crear relaciones más auténticas y significativas con los demás. Porque, al final del día, no se trata de lo que mostramos al mundo, sino de lo que somos cuando dejamos que el mundo vea nuestra verdad. Capítulo 12. La vulnerabilidad en las relaciones. Las relaciones son el espacio donde nuestras vulnerabilidades se ponen a prueba. En ellas, buscamos conexión, comprensión y amor, pero, a menudo, nos encontramos con la tentación de ocultar nuestros miedos, inseguridades y deseos más profundos, creyendo que mostrarlos nos hará ver débiles o poco atractivos. Sin embargo, la verdadera magia en las relaciones ocurre cuando somos vulnerables, cuando nos permitimos ser reales, cuando mostramos nuestras sombras junto con nuestras luces. En un mundo donde la perfección parece ser el estándar, la vulnerabilidad puede sentirse como una carga pesada. Pero, paradójicamente, es precisamente esa vulnerabilidad la que nos permite crear relaciones auténticas y profundas. Las personas no se conectan con versiones perfectas de nosotros mismos, se conectan con quienes realmente somos, con nuestras emociones, nuestras inseguridades y nuestras imperfecciones. Cuando te abres a otro, no solo estás compartiendo tus pensamientos, sino también tu esencia más profunda. Al permitir que alguien entre en tu mundo interior, no solo les muestras quién eres, sino que también les das un espacio para que ellos sean vulnerables contigo. Y cuando dos personas se permiten ser auténticas, sin esconderse detrás de máscaras, se crea una conexión verdadera, una que no depende de las expectativas, sino de la aceptación mutua. Sin embargo, mostrar vulnerabilidad en las relaciones no es siempre fácil. Puede dar miedo. Puede hacer que nos sintamos expuestos y temerosos de ser rechazados. La vulnerabilidad pone en juego nuestra necesidad de pertenecer y ser aceptados, y es precisamente esa necesidad la que nos hace dudar al momento de ser honestos con los demás. Pero aquí está la verdad fundamental: la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, sino de valentía. Es la fuerza de ser lo suficientemente valiente como para mostrar tus inseguridades, tus temores y tus deseos sin miedo al juicio. Y esa es la base para que una relación sea sólida y real. Cuando las personas se sienten cómodas siendo vulnerables, se sienten seguras. La vulnerabilidad crea un espacio de confianza donde ambos pueden crecer juntos. En las relaciones amorosas, por ejemplo, ser vulnerable no significa ser débil o estar a merced del otro, sino que significa ser honesto sobre tus emociones, sobre lo que necesitas y sobre lo que te duele. Esto no solo fortalece la relación, sino que permite a la otra persona verte tal como eres, sin filtros ni pretensiones. Al hacer esto, abres la puerta a la comprensión y el apoyo mutuo. La vulnerabilidad también es clave en las amistades. A menudo, nos encontramos rodeados de gente que, por miedo a mostrar sus emociones,
opta por mantener una fachada de fortaleza. Sin embargo, las mejores amistades nacen cuando dos personas comparten su vulnerabilidad, cuando se permiten ser auténticas y humanas. La verdadera conexión se da cuando compartimos nuestros miedos, nuestras luchas y nuestras historias más íntimas. Es importante entender que la vulnerabilidad no significa compartir todo de inmediato. No se trata de desbordar al otro con nuestra carga emocional o buscar que resuelvan nuestros problemas. La vulnerabilidad es un proceso que se va dando poco a poco, a medida que vamos construyendo confianza y comodidad con la otra persona. Es una forma de abrir las puertas de nuestro corazón, sin esperar nada a cambio, solo la posibilidad de ser escuchados y comprendidos. Además, la vulnerabilidad tiene un papel clave en la resolución de conflictos dentro de las relaciones. A menudo, cuando surgen desacuerdos, tendemos a protegernos tras una pared de orgullo, enfado o defensas. Pero cuando nos permitimos ser vulnerables, admitiendo nuestros errores, nuestras necesidades o nuestras emociones, estamos abriendo un espacio para la sanación. Decir me duele esto o me siento incomprendido puede ser mucho más poderoso que lanzar palabras de reproche o defensa. La vulnerabilidad en medio de un conflicto humaniza la situación, permitiendo que ambas partes vean las cosas desde una perspectiva más empática. A través de la vulnerabilidad, las relaciones se transforman en espacios de crecimiento y aprendizaje. Nos ayudan a descubrir cosas sobre nosotros mismos que no sabíamos, a sanar heridas del pasado y a aprender a amarnos tal como somos. Las relaciones vulnerables nos permiten ser más auténticos, más completos. Nos enseñan que no necesitamos ser perfectos para ser amados y aceptados, que la verdadera belleza radica en ser genuinos. La vulnerabilidad es, por tanto, el lenguaje del amor, la confianza y la autenticidad. Si quieres que tus relaciones sean más profundas, más cercanas y más llenas de significado, es hora de dejar ir el miedo y la protección. Permítete ser vulnerable, y permite que los demás lo sean contigo. Porque en esa fragilidad compartida se encuentra el poder para crear conexiones duraderas y auténticas. Capítulo 13. La vulnerabilidad en el trabajo y la vida profesional. La vulnerabilidad es un concepto que a menudo se percibe como algo privado, algo personal, algo que debe quedarse fuera de las esferas públicas. Sin embargo, la vulnerabilidad en el ámbito profesional puede ser tan poderosa como en cualquier otra parte de nuestra vida. De hecho, es uno de los mayores secretos para el éxito duradero y auténtico en nuestras carreras y emprendimientos. Vivimos en una sociedad que valora la eficiencia, la competencia y la imagen. En el trabajo, muchas veces sentimos que debemos demostrar que somos invulnerables, que tenemos todo bajo control, que nunca dudamos ni cometemos errores. La cultura del perfeccionismo está profundamente arraigada, especialmente en el mundo corporativo, donde parece que cualquier signo de debilidad puede ponernos en una posición vulnerable frente a nuestros superiores, colegas o competidores. Pero esta idea de que ser vulnerable en el trabajo es un defecto está empezando a cambiar. Hoy en día, la vulnerabilidad es vista como una herramienta poderosa para conectar, liderar y crecer, tanto personalmente como profesionalmente. ¿Cómo puede ser esto posible? 1. La vulnerabilidad como base de la confianza. La vulnerabilidad en el trabajo puede ser la base para crear una confianza genuina. Imagina a un líder que admite abiertamente que no sabe algo, pero que está dispuesto a aprender. O a un compañero que comparte un desafío personal que le afecta, y que, al ser vulnerable, crea un espacio para que otros también se abran y ofrezcan apoyo. Este tipo de apertura humana fortalece los lazos dentro de los equipos de trabajo. Cuando un líder o colega muestra vulnerabilidad, no solo es visto como más humano, sino que inspira confianza y seguridad en los demás. Al hacerlo, permite que otros también sean vulnerables, lo cual fomenta un ambiente de trabajo más colaborativo y empático. La vulnerabilidad crea la base para relaciones profesionales más auténticas, donde la comunicación es más fluida y el trabajo en equipo se vuelve más efectivo. 2. El poder de admitir errores y aprender de ellos. En muchas culturas corporativas, cometer errores se percibe como un fracaso. Sin embargo, la vulnerabilidad al admitir nuestros errores puede ser la llave para una verdadera evolución profesional. Admitir que no somos perfectos ni infalibles es una muestra de madurez. En lugar de esconder nuestros fallos, podemos verlos como oportunidades de crecimiento. Cuando mostramos vulnerabilidad al reconocer un error, también demostramos nuestra capacidad de aprender y mejorar. En lugar de temer al juicio o al rechazo,
Estamos enfocándonos en la lección que podemos sacar de cada situación. Al ser transparentes sobre nuestras imperfecciones, dejamos claro que el crecimiento constante es más importante que la perfección estática. Esta actitud de apertura no solo beneficia nuestro desarrollo personal, sino que también puede inspirar a otros a hacer lo mismo, creando un ambiente donde el fracaso es visto como parte del proceso y no como un obstáculo insuperable. 3. La vulnerabilidad al liderar con empatía. El liderazgo vulnerable es un concepto que está ganando terreno rápidamente. Ser un líder vulnerable no significa ser débil, sino ser empático, accesible y auténtico. Cuando un líder es capaz de mostrar sus propios miedos, incertidumbres y fallos, da a su equipo la libertad de hacer lo mismo. Esto crea una cultura de apertura, donde los miembros del equipo se sienten más cómodos al compartir sus ideas, inquietudes y desafíos. Liderar con vulnerabilidad no es mostrar debilidad, es dar permiso a otros para ser humanos. Un líder vulnerable sabe que la perfección no es un requisito para ser competente, y en cambio, se enfoca en fomentar un ambiente donde la honestidad y la conexión genuina prevalecen. 4. Vulnerabilidad en las negociaciones y las ventas. La vulnerabilidad no solo se trata de ser sinceros sobre nuestros sentimientos o errores, sino también de mostrar humanidad en situaciones profesionales de alto impacto, como las negociaciones o las ventas. En lugar de tratar de esconder cualquier signo de duda o inseguridad, puedes usar la vulnerabilidad para humanizar tu enfoque y crear una relación más auténtica con tus clientes o socios. Por ejemplo, en una negociación, ser vulnerable al compartir las preocupaciones o desafíos que enfrentas puede generar empatía y apertura por parte de la otra persona. A menudo, las negociaciones más exitosas no se basan en la dureza, sino en la construcción de una relación de confianza. Al ser genuino acerca de tus intereses y limitaciones, puedes encontrar soluciones que sean beneficiosas para ambas partes, en lugar de estar centrado únicamente en ganar la disputa. 5. Fomentando la innovación a través de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad también tiene un papel fundamental en la innovación y creatividad en el trabajo. Para ser verdaderamente innovador, se requiere una disposición a arriesgar, a probar cosas nuevas, a salir de nuestra zona de confort. La vulnerabilidad, en este contexto, es la disposición a fracasar y aprender. Las personas creativas no temen mostrar sus ideas imperfectas, ya que entienden que cada intento es un paso hacia algo más grande. Cuando un equipo de trabajo puede compartir ideas sin miedo al juicio, se crea un ambiente propicio para la innovación. La vulnerabilidad al compartir una propuesta arriesgada o un concepto no completamente desarrollado fomenta la colaboración y el intercambio de perspectivas, lo que lleva a soluciones más creativas y disruptivas. 6. El valor de pedir ayuda y delegar. Una de las formas más poderosas de ser vulnerable en el ámbito profesional es al pedir ayuda. La cultura de tener que hacerlo todo por uno mismo puede ser agotadora y contraproducente. Ser vulnerable en este sentido implica reconocer que no tenemos todas las respuestas y que pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino de sabiduría. Al delegar tareas y confiar en los demás, estamos demostrando nuestra capacidad para reconocer que el trabajo en equipo es más poderoso que la autosuficiencia. Esta vulnerabilidad, al reconocer nuestras limitaciones, también fomenta el crecimiento de aquellos a quienes les pedimos apoyo, fortaleciendo el equipo en su conjunto. La vulnerabilidad en el trabajo y la vida profesional no significa ser débil, sino ser auténtico, empático y dispuesto a aprender. Al mostrar quién eres verdaderamente, te conectas más profundamente con los demás, creas un ambiente de trabajo positivo y auténtico, y abres la puerta a un crecimiento significativo, tanto personal como profesional. La próxima vez que sientas el impulso de ocultar tus dudas o de mantener una fachada de invulnerabilidad, recuerda, la verdadera fortaleza radica en ser transparente y humano. No necesitas ser perfecto para tener éxito. Lo que realmente importa es tu capacidad para ser tú mismo y permitir que otros también lo sean. Capítulo 14. La vulnerabilidad en la toma de decisiones. Tomar decisiones, especialmente las más importantes, puede ser un proceso aterrador. En un mundo lleno de opciones, incertidumbre y la presión de hacer lo correcto, la vulnerabilidad puede parecer un obstáculo. Muchas veces, nos decimos a nosotros mismos que la mejor manera de tomar una decisión es hacerlo desde la fortaleza, desde la seguridad y sobre todo, desde la certeza. Pero la verdadera clave para tomar decisiones acertadas radica en ser vulnerables con nosotros mismos. 1. La vulnerabilidad en la inseguridad. Cada vez que nos enfrentamos a una decisión importante, estamos ante una realidad,
no podemos predecir el futuro. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de controlar todos los factores que afectan a nuestras elecciones. Esta es la raíz de la vulnerabilidad. Al tomar decisiones, siempre estamos caminando por una cuerda floja, en la que la duda y la inseguridad se vuelven nuestras compañeras de viaje. En lugar de huir de la inseguridad o tratar de disfrazarla con una falsa seguridad, la vulnerabilidad nos permite abrazar esa incertidumbre. Aceptar que no tenemos todas las respuestas es lo que nos permite estar abiertos a las posibilidades y a las nuevas oportunidades que pueden surgir. No se trata de evitar el miedo, sino de reconocerlo y actuar a pesar de él. La vulnerabilidad no es la ausencia de miedo, sino la valentía de seguir adelante a pesar de él. Aceptar que no sabemos todo es la primera forma de ser honestos con nosotros mismos en el proceso de toma de decisiones. Nos permite explorar diferentes perspectivas, considerar los pros y contras con mente abierta y estar dispuestos a aprender de cualquier resultado, sea este positivo o negativo. 2. La vulnerabilidad al pedir opiniones y consejos. Una de las formas más poderosas de ser vulnerable durante la toma de decisiones es pedir ayuda y consejo a los demás. A menudo, cuando enfrentamos decisiones importantes, nos sentimos presionados a resolver todo por nuestra cuenta, como si tener dudas o mostrar inseguridad fuera un signo de debilidad. Sin embargo, la vulnerabilidad de compartir nuestras dudas con personas de confianza puede enriquecer nuestras decisiones. El simple acto de pedir consejo no es signo de indecisión, sino de sabiduría. Al abrirnos a las opiniones de los demás, no solo obtenemos nuevas perspectivas, sino que también fortalecemos nuestras relaciones. Al hacerlo, demostramos que no tenemos miedo de ser vulnerables y reconocer que el conocimiento de otros puede ayudarnos a tomar decisiones más equilibradas y acertadas. La vulnerabilidad en este proceso nos conecta con los demás a un nivel más profundo. Al compartir nuestras preocupaciones, podemos descubrir que no estamos solos en nuestras dudas, y es posible que otros hayan recorrido caminos similares. Esto no solo nos da claridad, sino también un sentido de comunidad y apoyo. 3. La vulnerabilidad al aceptar los errores. En la toma de decisiones, no siempre salimos ganadores. La vida está llena de riesgos, y a veces, incluso con la mejor de las intenciones, tomamos decisiones que resultan ser equivocadas. Aquí es donde la vulnerabilidad juega un papel crucial, la capacidad de aceptar los errores. Es tentador, después de tomar una mala decisión, ocultarnos detrás de excusas o culpar a factores externos. Sin embargo, la verdadera vulnerabilidad consiste en reconocer nuestras fallas y aprender de ellas. Al aceptar que cometemos errores, estamos abriendo la puerta a la reflexión y el aprendizaje. Cada error es una oportunidad de crecimiento. Al ser vulnerables ante nuestras propias fallas, no solo nos liberamos de la culpa, sino que nos permitimos evolucionar. La vulnerabilidad en este contexto nos permite tomar responsabilidades por nuestras decisiones, mientras que al mismo tiempo nos da el valor para corregir el curso y seguir adelante con mayor sabiduría. 4. La vulnerabilidad como herramienta para tomar decisiones con corazón. A menudo, tomamos decisiones basadas en la lógica, el análisis y los datos fríos. Si bien esto es importante, también es crucial conectar con nuestras emociones al tomar decisiones. La vulnerabilidad en este caso nos permite escuchar nuestro corazón, nuestros deseos más profundos y nuestras intuiciones. Cuando tomamos decisiones exclusivamente desde la mente, podemos perder de vista lo que realmente importa para nosotros en un nivel más profundo. La vulnerabilidad al escuchar nuestras emociones nos guía hacia decisiones que resuenan con nuestro ser más auténtico. Nos invita a preguntarnos, ¿qué quiero realmente? ¿Qué es lo que me hace sentir pleno y feliz? No se trata de tomar decisiones basadas solo en lo que los demás esperan de nosotros o lo que parece más seguro, sino en lo que verdaderamente nos impulsa a crecer y evolucionar. Al permitirnos ser vulnerables con nuestras emociones, podemos hacer elecciones que no solo son inteligentes desde una perspectiva lógica, sino que también son más alineadas con nuestros valores y deseos personales. 5. La vulnerabilidad al tomar decisiones en momentos de crisis. Las decisiones en momentos de crisis son quizás las más difíciles, ya que el miedo y la incertidumbre pueden nublar nuestro juicio. Aquí, la vulnerabilidad juega un papel aún más importante. Cuando nos encontramos en una situación de crisis, la tentación de recurrir a respuestas rápidas y superficiales puede ser fuerte. Sin embargo, en esos momentos, la vulnerabilidad nos invita a tomarnos un momento para respirar y reflexionar.
Al ser vulnerables en medio de la crisis, podemos reconocer nuestras emociones y el miedo que sentimos. Aceptar que estamos aterrados o abrumados no nos hace débiles, sino humanos. Esta honestidad con nosotros mismos nos permite tomar decisiones más racionales y equilibradas, en lugar de dejarnos llevar por el pánico o el estrés. La vulnerabilidad en una crisis nos da el espacio para hacer una pausa, pedir ayuda y considerar las opciones con claridad. Solo cuando somos vulnerables ante la magnitud de la situación podemos abordar las decisiones con una mente abierta y resiliente. 6. La vulnerabilidad al reconocer las consecuencias. Finalmente, la vulnerabilidad en la toma de decisiones también implica aceptar las consecuencias de nuestras elecciones. Ya sea que tomemos la decisión correcta o incorrecta, siempre habrá resultados que afecten nuestra vida y la de los demás. Ser vulnerable al reconocer las consecuencias de nuestras decisiones nos permite actuar con responsabilidad y madurez. Al aceptar y enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones, crecemos como individuos. Nos enseñan valiosas lecciones sobre la vida, el amor, la carrera y nuestras relaciones. La vulnerabilidad aquí no significa lamentarse, sino aprender y avanzar con una actitud positiva y consciente. En resumen, la vulnerabilidad en la toma de decisiones es una de las herramientas más poderosas que podemos utilizar. Nos permite aceptar la incertidumbre, pedir ayuda, aprender de nuestros errores, escuchar nuestro corazón, enfrentar las crisis y reconocer las consecuencias de nuestras elecciones. La verdadera sabiduría radica en ser vulnerables, en estar dispuestos a actuar a pesar de la incertidumbre y a aprender de cada paso que damos. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una decisión importante, no te escondas tras la fachada de la certeza. Permítete ser vulnerable, acepta tu incertidumbre y toma decisiones con autenticidad y coraje. Capítulo 15. Vulnerabilidad y autocuidado, la fuerza de cuidarse a uno mismo. Cuando pensamos en el autocuidado, es común imaginar prácticas como tomar un baño relajante, disfrutar de una comida deliciosa o incluso meditar para aliviar el estrés. Sin embargo, hay una dimensión del autocuidado que es mucho más profunda y poderosa: el autocuidado emocional. Este tipo de cuidado va más allá de lo físico y entra en el terreno de las emociones, los pensamientos y especialmente, la vulnerabilidad. La vulnerabilidad en el autocuidado no solo implica cuidarnos de manera superficial, sino aprender a ser sinceros con nosotros mismos, a reconocer nuestras necesidades emocionales y a ser conscientes de lo que realmente necesitamos para sanar y crecer. Es un acto de valentía que requiere honestidad, aceptación y el coraje de enfrentarnos a nuestras debilidades. 1. La vulnerabilidad como un acto de autocuidado. Cuando hablamos de vulnerabilidad en el contexto del autocuidado, estamos hablando de la capacidad de abrirnos a nosotros mismos. Muchas veces, estamos tan acostumbrados a vivir bajo una máscara de fortaleza, de todo está bien, que nos olvidamos de que nuestro bienestar emocional también merece atención. La vulnerabilidad, en este sentido, es el primer paso para ser sinceros con nuestras emociones. Significa reconocer cuando estamos cansados, cuando necesitamos descanso emocional o cuando estamos atravesando un momento difícil. La sociedad a menudo nos enseña que debemos ser fuertes, no mostrar debilidad y siempre estar bien, lo que nos lleva a ignorar nuestras propias necesidades. Permitirnos sentir lo que estamos sintiendo, sin juzgar, y darle espacio a nuestras emociones, es el acto de autocuidado más genuino que podemos practicar. Es el reconocimiento de que ser humanos implica experimentar altibajos, y no hay nada de malo en no estar siempre bien. Esta vulnerabilidad es una forma de cuidarnos profundamente, ya que nos permite sanar desde dentro. 2. La vulnerabilidad al pedir ayuda, un acto de autocuidado relacional. Otro aspecto crucial del autocuidado es buscar apoyo cuando lo necesitamos. La vulnerabilidad no solo se trata de abrirnos con nosotros mismos, sino también con los demás. Pedir ayuda es una de las formas más poderosas de cuidarnos, y a menudo, es también una de las más difíciles. En nuestra cultura, a veces se nos enseña que pedir ayuda es un signo de debilidad, cuando en realidad es todo lo contrario. Cuando permitimos que otros entren en nuestras vidas y compartimos nuestras luchas, estamos tomando una decisión consciente de priorizar nuestro bienestar emocional. Al pedir ayuda, ya sea un amigo cercano, un terapeuta o un ser querido, no solo nos aliviamos de la carga, sino que también fortalecemos nuestras relaciones. La vulnerabilidad, en este caso, crea una conexión profunda con los demás, lo que nos ofrece no solo apoyo, sino también la sensación de pertenencia y amor incondicional.
Bienvenido a Audiomentores, el canal donde las ideas más poderosas se transforman en conocimiento que puedes llevar contigo, donde sea que estés. Hoy te damos la bienvenida a un viaje distinto, íntimo, profundo. Un viaje que pocos se atreven a emprender, pero que todos necesitamos. Este audiolibro se titula El poder oculto de la vulnerabilidad. Nadie lo habla. Y no es casualidad que estés aquí. En un mundo que premia la dureza, la perfección y la imagen controlada, este libro te invita a explorar aquello que escondemos, que tememos mostrar, pero que en realidad es lo que más nos humaniza y conecta. La vulnerabilidad no es debilidad. Es fuerza en su forma más auténtica. Y en estas páginas, mejor dicho, en estas palabras, descubrirás por qué. Antes de comenzar, si este contenido te toca el corazón o te hace reflexionar, apóyanos siguiéndonos en Audiomentores. Tu apoyo permite que sigamos creando contenido honesto, transformador y hecho para personas reales, como tú. Ahora sí, prepárate. Porque lo que nadie se atreve a hablar, aquí lo vamos a decir todo. Capítulo 1. El mito de la fortaleza inquebrantable. Desde pequeños nos enseñaron a aguantar. A no llorar. A no mostrar debilidad. A seguir adelante aunque por dentro estemos rotos. Nos premiaron por ser fuertes, por resistir, por no dejar que se nos notara el miedo, el dolor o la duda. Y así, sin darnos cuenta, crecimos creyendo que ser fuerte es sinónimo de no sentir. Pero aquí va una verdad que nadie suele decir en voz alta. La fortaleza de verdad no es la que no se rompe, sino la que se reconstruye. Nos metieron en la cabeza que mostrarnos vulnerables nos hace menos valiosos. Que abrir el corazón es peligroso. Que si alguien ve nuestra parte rota, la usará en nuestra contra. Y entonces, nos blindamos. Emocionalmente. Socialmente. Incluso espiritualmente. Y ese escudo, que alguna vez nos sirvió para sobrevivir, hoy nos está impidiendo vivir. El mito de la fortaleza inquebrantable nos ha hecho mucho daño. Nos ha convertido en expertos del silencio, en artistas del disimulo, en campeones de la sonrisa falsa. Pero no en personas completas. Y lo irónico es que mientras más fingimos que nada nos afecta, más nos alejamos de lo que realmente somos. Porque ser humano es sentir. Ser humano es dudar, es tener miedo, es emocionarse, es llorar sin tener que pedir disculpas por ello. En este primer capítulo quiero invitarte a cuestionar. ¿A quién estás tratando de demostrarle que eres fuerte todo el tiempo? ¿Qué pasaría si soltaras esa carga por un momento? ¿Y si te dieras el permiso de ser humano? Tal vez te sorprenda descubrir que al mostrar tu parte más honesta, esa que escondes, esa que tiemblas al pensar que alguien vea, ahí está tu verdadero poder. No se trata de andar por la vida contando cada herida. Se trata de no tener que esconderte más. De poder respirar sin miedo a que te descubran. De mirar a otros a los ojos y decir esto soy, sin vergüenza. Porque esa versión tuya, la real, es mucho más fuerte de lo que jamás imaginaste. Capítulo 2. La máscara social, cómo nos alejamos de nosotros mismos. No importa quién seas, lo has hecho. Todos lo hemos hecho. Te levantas un día con el alma hecha pedazos, pero sales a la calle con una sonrisa perfectamente colocada. Alguien te pregunta ¿cómo estás? Y, sin pensarlo dos veces, respondes bien, todo bien. Y esa frase se convierte en tu escudo. Pero, ¿qué pasa cuando esa máscara que usamos para sobrevivir se vuelve parte de nuestra identidad? ¿Qué ocurre cuando dejamos de saber dónde termina la actuación y dónde comienza lo que realmente sentimos? Vivimos en una sociedad que nos entrena desde muy temprano para aparentar. A que mostrar emociones incómodas es algo que hay que corregir, reprimir o evitar. Que el llanto debe quedarse en privado, que la tristeza es una debilidad, y que el enojo es algo que debemos ocultar si queremos ser aceptables. Así empezamos a construir máscaras. Algunas son tan sutiles que ni siquiera las notamos. Otras son tan pesadas que terminamos agotados de tanto cargarlas. Nos volvemos expertos en proyectar seguridad, felicidad, productividad, aunque por dentro estemos al borde del colapso. Y poco a poco, esa actuación se convierte en una distancia enorme entre quienes somos y quienes mostramos ser. Lo más doloroso de usar una máscara por mucho tiempo es que llega un punto en el que te olvidas del rostro que hay debajo. Empiezas a preguntarte si acaso todavía tienes una versión auténtica de ti o si ya solo eres una mezcla de expectativas, exigencias sociales y miedo al rechazo.
Pero aquí va algo que no te han dicho lo suficiente. No naciste para agradar, naciste para ser real. Y aunque suene cliché, ser auténtico en un mundo que constantemente te empuja a fingir, es un acto profundamente revolucionario. El problema no es que usemos una máscara de vez en cuando. Todos necesitamos cierto nivel de adaptación social para funcionar en comunidad. El problema es cuando esa máscara se vuelve una prisión. Cuando dejamos de mostrarnos, dejamos de conectar. Porque la conexión verdadera no ocurre entre máscaras, ocurre entre vulnerabilidades compartidas. ¿Cuántas veces te has sentido solo, incluso rodeado de gente? ¿Cuántas veces has tenido una conversación superficial y has sentido ese vacío dentro que te recuerda que algo falta? Eso que falta es verdad. Es presencia. Es emocionalidad sincera. Y la mayoría de nosotros estamos sedientos de eso. Aceptar que no podemos hacerlo todo solos y que necesitamos a los demás es un acto de valentía. La vulnerabilidad al pedir ayuda no solo nos permite sanar, sino que también nos da acceso a nuevas perspectivas, lo que puede ser crucial para resolver los problemas que enfrentamos. 3. El autocuidado como aceptación de nuestros límites. Uno de los mayores desafíos en la vida moderna es aprender a reconocer nuestros límites. Vivimos en una sociedad que constantemente nos empuja a hacer más, ser más y lograr más, lo que nos lleva a la sobrecarga y al agotamiento. Aquí es donde la vulnerabilidad juega un papel esencial. El autocuidado no se trata solo de indulgencia o descanso, también se trata de reconocer cuando necesitamos detenernos. La vulnerabilidad nos permite admitir que estamos sobrepasados, que necesitamos espacio para respirar y que, a veces, es necesario decir no a los demás o a ciertas responsabilidades. Aceptar nuestros límites no es un signo de debilidad, es una señal de madurez emocional. Significa que entendemos que nuestra salud mental y emocional debe ser una prioridad. La vulnerabilidad nos permite estar en contacto con nuestras emociones, y a través de esta conexión, reconocer que no siempre podemos hacer todo. Y está bien. Ser vulnerables al aceptar que necesitamos descansos, que necesitamos espacio para procesar y reflexionar, es uno de los mayores actos de autocuidado que podemos practicar. 4. La vulnerabilidad al enfrentar el dolor y la tristeza. El autocuidado no siempre se trata de sentirse bien o de evitar las emociones difíciles. A menudo, la verdadera vulnerabilidad surge cuando nos permitimos sentir el dolor y la tristeza en lugar de reprimirlos. Todos pasamos por momentos de dolor, ya sea por una pérdida, una decepción o un fracaso. En estos momentos, la vulnerabilidad consiste en permitirnos sentir plenamente lo que estamos viviendo sin huir de ello. La tristeza, el dolor y el sufrimiento son emociones humanas naturales que, si se manejan de manera saludable, pueden facilitar el proceso de curación. La vulnerabilidad en este contexto es la capacidad de sentir el dolor sin juicio, sin tratar de apurarnos para salir de la tristeza. El autocuidado emocional implica permitirnos sanar, y eso solo es posible cuando dejamos que las emociones fluyan, en lugar de reprimirlas. Además, enfrentar el dolor de manera vulnerable nos permite aprender de las experiencias difíciles, convirtiéndolas en fuentes de crecimiento y sabiduría. Al final, lo que pensábamos que nos rompería, nos fortalece. 5. La vulnerabilidad en el autocuidado físico. El autocuidado físico es una parte esencial de nuestra salud, pero muchas veces, también podemos ser vulnerables en la forma en que tratamos nuestro cuerpo. La vulnerabilidad, en este sentido, es reconocer cuando nuestro cuerpo nos está pidiendo descanso o cuidados adicionales. Escuchar a nuestro cuerpo es un acto de vulnerabilidad y autocuidado. Cuando estamos exhaustos, cuando sentimos dolor o cuando nuestra salud está comprometida, ser vulnerable significa tomar un paso atrás y darnos permiso para descansar, para consultar a un médico, para priorizar nuestra salud. No se trata de ignorar las señales de nuestro cuerpo, sino de respetarlas y actuar en consecuencia. El autocuidado físico no solo implica ejercicio o alimentación saludable, sino también ser conscientes de cuando necesitamos frenar, relajarnos o disfrutar de momentos de paz. La vulnerabilidad al escuchar y responder a las necesidades de nuestro cuerpo nos permite mantenernos fuertes y saludables a largo plazo. 6. El poder de decir no como acto de autocuidado. Decir no puede ser uno de los actos más difíciles de autocuidado, especialmente en un mundo que constantemente nos exige cumplir con las expectativas de los demás. La vulnerabilidad nos permite decir no sin sentir culpa, sin preocuparnos por defraudar a los demás o por parecer egoístas.
Decir no es un acto de respeto hacia nosotros mismos y hacia nuestras necesidades. Es reconocer que no podemos complacer a todos y que, al poner límites, estamos protegiendo nuestra paz mental y emocional. La vulnerabilidad de decir no nos ayuda a evitar la sobrecarga, el agotamiento y la ansiedad. En este capítulo, hemos explorado cómo la vulnerabilidad es una herramienta poderosa en el autocuidado. Nos permite ser sinceros con nuestras emociones, pedir ayuda cuando lo necesitamos, aceptar nuestros límites y enfrentarnos al dolor sin juzgarnos. A través de la vulnerabilidad, aprendemos a cuidarnos de una manera más profunda, reconociendo que el verdadero autocuidado comienza con la aceptación y el respeto hacia nosotros mismos. Recuerda, ser vulnerable no es un signo de debilidad, sino una fuente de fuerza y crecimiento. Solo cuando nos permitimos ser vulnerables podemos verdaderamente cuidarnos y sanar. Capítulo 16. La vulnerabilidad y el amor. El camino hacia conexiones más profundas. El amor, en todas sus formas, es uno de los aspectos más poderosos de la experiencia humana. Ya sea el amor romántico, el amor familiar o el amor por los amigos, todos deseamos establecer relaciones significativas que nos nutran y nos apoyen. Sin embargo, muchas veces nos enfrentamos a obstáculos invisibles que dificultan estas conexiones, y uno de los más grandes es el miedo a ser vulnerables. En la sociedad actual, donde las imágenes perfectas y la apariencia de fortaleza son valoradas por encima de todo, la vulnerabilidad es vista muchas veces como un riesgo, una debilidad que puede hacernos susceptibles al rechazo o al dolor. Pero, contrariamente a lo que muchos piensan, la vulnerabilidad es el puente que conecta corazones. Si no nos permitimos ser vulnerables, si no mostramos nuestra verdadera esencia, ¿cómo podemos esperar que los demás nos amen por quienes realmente somos? Este capítulo trata sobre la vulnerabilidad en el amor, y cómo, a través de ella, podemos construir relaciones más auténticas y satisfactorias. Te invito a reflexionar sobre el poder de abrirte y la belleza de aceptar a otros en su vulnerabilidad. Aquí te mostraré cómo el amor, en su forma más pura, solo puede florecer cuando somos capaces de ser vulnerables. 1. El amor empieza con la vulnerabilidad. Una de las primeras barreras que encontramos en las relaciones es el miedo a mostrarnos tal y como somos. A menudo, creamos máscaras y personajes para encajar en las expectativas de los demás o para evitar la posibilidad de ser rechazados. Sin embargo, el amor genuino solo puede nacer cuando nos permitimos ser vulnerables y mostramos nuestra autenticidad. Cuando te abres a alguien y compartes tus miedos, sueños, inseguridades y deseos, no solo creas una conexión más profunda, sino que también invitas al otro a hacer lo mismo. La vulnerabilidad no se trata solo de ser honesto con uno mismo, sino de ser honesto con la otra persona, mostrándole que eres humano, imperfecto y, por supuesto, digno de amor. Cuando dos personas se encuentran en ese espacio de vulnerabilidad compartida, la relación crece desde un lugar de aceptación y entendimiento mutuos. Ya no hay lugar para las máscaras ni los juegos. En su lugar, surge una conexión que es más real, más auténtica, y por lo tanto, más poderosa. 2. La vulnerabilidad en el amor romántico. Un camino hacia la intimidad. El amor romántico es uno de los contextos donde la vulnerabilidad juega un papel crucial. Aquí, la vulnerabilidad significa abrirse emocionalmente y permitir que otra persona vea tu mundo interior, sin temor a ser juzgado o rechazado. Sin embargo, muchas personas tienen miedo de ser vulnerables en una relación romántica porque temen ser lastimadas o rechazadas. Es importante comprender que la vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino una fuente de fortaleza en las relaciones. Cuando te permites ser vulnerable en una relación romántica, te estás mostrando dispuesto a construir una intimidad verdadera y profunda. Esta intimidad no se limita solo al plano físico, sino que va más allá, creando una conexión emocional y espiritual que es sólida y duradera. La vulnerabilidad en una relación de pareja no significa simplemente compartir las emociones más superficiales, como el amor o la felicidad, sino también los momentos difíciles, las inseguridades y los temores. Al compartir nuestras vulnerabilidades con nuestra pareja, no solo creamos un ambiente de comprensión mutua, sino que también fortalecemos el lazo emocional que los une. 3. La vulnerabilidad y el perdón. Un pilar en las relaciones de amor. El perdón es otro aspecto esencial en cualquier relación amorosa, y la vulnerabilidad juega un papel clave en este proceso. A menudo, cuando nos sentimos heridos o traicionados, nos cerramos emocionalmente como una forma de protegernos del dolor. Sin embargo,
La vulnerabilidad es el primer paso para liberarnos de las heridas y sanar. Perdonar no significa olvidar lo que ha sucedido o justificar el comportamiento del otro, sino liberar el dolor y la ira que mantenemos dentro. Solo cuando somos vulnerables y honestos con nuestras emociones podemos verdaderamente perdonar y permitirnos seguir adelante. La vulnerabilidad al perdonar a alguien no solo fortalece la relación, sino que también nos libera emocionalmente. Nos permite ser honestos con nosotros mismos sobre lo que sentimos y nos da el coraje para tomar decisiones basadas en el amor y el entendimiento, en lugar de en el rencor o el resentimiento. 4. El amor incondicional. Aceptación de la vulnerabilidad propia y ajena. El amor incondicional es uno de los tipos de amor más hermosos que existen, pero es también uno de los más desafiantes. Este tipo de amor no depende de las condiciones externas o de lo que el otro pueda o no pueda ofrecer, sino que es un amor que acepta a la otra persona tal como es. La vulnerabilidad, en este caso, se convierte en un acto de aceptación total. Aceptar a alguien en su vulnerabilidad, sin tratar de cambiarlo o juzgarlo, es un acto de amor profundo. Del mismo modo, ser aceptado en nuestra vulnerabilidad por parte de otra persona es lo que crea una relación auténtica y enriquecedora. El amor incondicional significa amar incluso cuando vemos las imperfecciones del otro, incluso cuando sus inseguridades o miedos se hacen evidentes. Es a través de la vulnerabilidad que aprendemos a amarnos sin condiciones, aceptando tanto las fortalezas como las debilidades del otro. 5. La vulnerabilidad en las relaciones familiares, rompiendo ciclos de rechazo. En las relaciones familiares, la vulnerabilidad puede ser especialmente poderosa. Muchas veces, las dinámicas familiares están marcadas por patrones de rechazo, silencio o desconexión emocional, donde las personas se sienten incapaces de expresarse genuinamente por miedo al juicio. Sin embargo, ser vulnerable en el seno familiar puede ser el primer paso hacia la reconciliación y la verdadera unión. Al permitirnos ser vulnerables con nuestros familiares, ya sea revelando nuestros miedos, deseos o experiencias, creamos un espacio donde los otros pueden hacer lo mismo. Esto puede romper ciclos de incomunicación y abrir la puerta para relaciones más sanas y equilibradas. La vulnerabilidad en la familia también puede ayudarnos a romper patrones heredados de rechazo o miedo, permitiendo que las futuras generaciones crezcan en un ambiente de amor y aceptación. 6. La vulnerabilidad en la amistad. La fuerza de ser uno mismo. La amistad es otro de los pilares donde la vulnerabilidad juega un rol esencial. Una verdadera amistad se construye sobre la base de la confianza y la honestidad, y solo cuando somos vulnerables con nuestros amigos podemos experimentar una relación auténtica. Al compartir nuestras luchas, inseguridades y sueños, profundizamos el lazo de amistad, creando una conexión que trasciende la superficialidad. La vulnerabilidad nos permite ser nosotros mismos sin miedo al juicio, y en este espacio de aceptación mutua, la amistad se vuelve un refugio emocional. La verdadera amistad no exige perfección, sino la capacidad de ser auténtico, de mostrar nuestras luces y sombras sin temor a perder el afecto del otro. Este capítulo ha explorado cómo la vulnerabilidad es la clave para crear relaciones amorosas más profundas y significativas. Ya sea en una relación romántica, familiar o de amistad, el amor florece cuando nos permitimos ser vulnerables, mostrando nuestra verdadera esencia y permitiendo que los demás hagan lo mismo. El amor no es perfecto, pero se vuelve mucho más fuerte y verdadero cuando dejamos que nuestra vulnerabilidad sea la base sobre la cual construimos nuestras relaciones. La próxima vez que te enfrentes a una relación importante en tu vida, recuerda que abrirse desde la vulnerabilidad es abrirse al amor genuino y profundo. Capítulo 17. La vulnerabilidad como camino hacia la libertad personal. En los capítulos anteriores, hemos explorado cómo la vulnerabilidad puede ser la base de relaciones más profundas y auténticas, ya sea en el amor, la amistad o la familia. Pero hay una dimensión aún más poderosa de la vulnerabilidad que a menudo se pasa por alto: la libertad personal. La vulnerabilidad no solo nos conecta con los demás, sino que también nos libera de las ataduras internas que nos impiden vivir plenamente. La libertad personal es el estado en el que somos dueños de nuestra propia vida, nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestras acciones. En este estado, ya no estamos limitados por el miedo, la vergüenza, las expectativas ajenas o las historias del pasado. Pero para alcanzar esa libertad, debemos estar dispuestos a liberarnos de las máscaras que hemos creado, las corazas que hemos construido a lo largo de los años para protegernos de las heridas emocionales. 1. El miedo a ser vulnerables. La prisión invisible. A lo largo de nuestras vidas,
Muchas veces nos enseñan que ser fuerte significa no mostrar debilidad. Nos dicen que hay que ser invulnerables para evitar el dolor y el rechazo, y que aquellos que se exponen demasiado son frágiles o débiles. Esta creencia se convierte en una prisión invisible, donde nos sentimos atrapados, ocultando nuestros miedos, inseguridades y deseos más profundos. Sin embargo, esta fuerza es una ilusión. Cuando vivimos bajo la falsa premisa de que debemos ser perfectos o invulnerables, nos alejamos de nuestra autenticidad. Nos convertimos en versiones distorsionadas de lo que realmente somos, personas que están en constante lucha contra sí mismas, tratando de encajar en moldes que no les corresponden. Pero en realidad, es justamente al dejar ir esa necesidad de ser perfectos y abrazar nuestra vulnerabilidad donde encontramos la verdadera fuerza. La vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino de valentía. Es el acto de liberarse del miedo al juicio y aceptar que somos humanos, con todas nuestras luces y sombras. Este es el primer paso hacia la libertad personal. Abrazar quienes somos realmente, sin filtros ni máscaras. 2. La liberación emocional. Soltar las cargas del pasado. Gran parte de las limitaciones que experimentamos en nuestra vida provienen de heridas emocionales no sanadas que nos arrastran del pasado. Ya sea por experiencias de abandono, traiciones, fracasos o rechazos, nuestras emociones no procesadas se acumulan en nuestro ser, creando un peso invisible que nos impide avanzar. Nos decimos a nosotros mismos que debemos ser fuertes y seguir adelante, pero esa fuerza a menudo está construida sobre la represión de nuestras emociones y la negación de nuestra vulnerabilidad. La vulnerabilidad, en este contexto, se convierte en el camino hacia la sanación. Cuando nos permitimos sentir y expresar lo que hemos callado durante tanto tiempo, comenzamos a liberar esas cargas emocionales que nos limitan. Al ser vulnerables y enfrentarnos a lo que nos duele, damos el primer paso hacia la verdadera libertad personal. La libertad de ser quienes somos, sin la carga de las expectativas o los traumas pasados. Es importante recordar que la vulnerabilidad no significa permanecer en el sufrimiento ni vivir constantemente en el dolor. Se trata de darle voz a las emociones que hemos silenciado y permitirnos procesarlas de manera sana, para que finalmente podamos liberarnos de su peso. 3. Vulnerabilidad y autenticidad. Ser tú mismo sin miedo al juicio. Una de las mayores limitaciones que enfrentamos en la vida es el miedo a ser juzgados. Vivimos en un mundo donde las expectativas sociales son abrumadoras, y es fácil caer en la trampa de tratar de encajar en lo que otros esperan de nosotros. Nos olvidamos de nuestras propias necesidades y deseos, y comenzamos a vivir para satisfacer las expectativas ajenas. La vulnerabilidad, en su forma más pura, nos invita a ser auténticos, a mostrar al mundo nuestra verdadera esencia, sin miedo a ser criticados o rechazados. La autenticidad es un acto liberador, porque nos permite vivir según nuestros propios valores y principios, sin la constante necesidad de buscar validación externa. Cuando somos vulnerables, mostramos nuestras inseguridades, pero también nuestras pasiones, nuestras aspiraciones, nuestras fortalezas. La vulnerabilidad no solo nos libera de las expectativas ajenas, sino que también nos conecta con lo más profundo de nuestro ser. Nos permite ser genuinos y sinceros, sin la carga de tener que ser algo que no somos. 4. La vulnerabilidad como herramienta de empoderamiento. Contrario a lo que muchas personas piensan, ser vulnerable no significa ser débil. De hecho, la vulnerabilidad es uno de los actos más poderosos que puedes realizar. Al permitirnos ser vulnerables, estamos tomando el control de nuestras vidas de manera consciente. Nos estamos empoderando al mostrar nuestra humanidad y aceptar nuestras imperfecciones. La vulnerabilidad también es un acto de coraje, ya que enfrentarnos a nuestras emociones y a las posibles críticas de los demás requiere valentía. Pero, al hacerlo, nos empoderamos al liberarnos del miedo al juicio. Dejamos de vivir para agradar a los demás y comenzamos a vivir para nosotros mismos, sin importar las expectativas externas. Además, la vulnerabilidad tiene el poder de transformar nuestras relaciones. Al ser vulnerables con los demás, les permitimos que se abran también, lo que crea una conexión más profunda y significativa. Nos convertimos en catalizadores de transformación, tanto para nosotros como para los demás, al ser ejemplo de cómo abrazar la vulnerabilidad sin temor. 5. Vulnerabilidad y libertad interior. Vivir sin miedo al futuro. Una de las razones por las que no podemos vivir plenamente es que estamos atrapados en el miedo al futuro. Nos preocupamos por lo que podría pasar,
por las decisiones que tomamos, o por los posibles fracasos. Este miedo nos impide tomar acción y vivir el presente con libertad. La vulnerabilidad nos libera de ese miedo. Al ser vulnerables, nos permitimos soltar el control y aceptar que no podemos prever todo lo que sucederá. Pero en lugar de ver esto como una amenaza, lo vemos como una oportunidad para vivir más plenamente, para tomar decisiones basadas en lo que realmente queremos, no en lo que tememos. La verdadera libertad personal llega cuando aceptamos nuestra vulnerabilidad, entendemos que no necesitamos tener todo resuelto, y que está bien no saber lo que nos depara el futuro. Nos liberamos de las expectativas de éxito y perfección y nos damos permiso para vivir con autenticidad. Conclusión: la liberación está en ser tú mismo. La vulnerabilidad, lejos de ser un obstáculo, es la llave maestra que abre las puertas de la libertad personal. Nos permite ser dueños de nuestra vida, aceptar nuestra humanidad y vivir sin miedo a lo que los demás piensen. Al abrazar nuestra vulnerabilidad, nos liberamos de las cadenas que nos atan a las expectativas ajenas y a las emociones no procesadas del pasado. La vulnerabilidad es la fuente de nuestro poder interior. Es la capacidad de vivir de manera auténtica, sin máscaras ni miedos, y es el camino hacia una vida más plena, feliz y conectada con lo que realmente somos. La verdadera libertad solo se encuentra cuando nos atrevemos a ser vulnerables, porque es solo entonces cuando dejamos ir el miedo y abrazamos nuestra verdadera esencia. ¿Te ha gustado este viaje hacia la vulnerabilidad y la libertad personal? Si es así, sigue explorando el poder transformador de la vulnerabilidad en tu vida y en tus relaciones. Recuerda que la libertad está en ser tú mismo, sin temor ni reservas. Si te ha gustado este ebook, no olvides apoyar a Audiomentores para seguir creando contenido transformador que te ayude a vivir una vida más auténtica y plena. Gracias por acompañarnos en este camino hacia el poder oculto de la vulnerabilidad. Y así llegamos al final de este viaje hacia el poder oculto de la vulnerabilidad. Si este contenido resonó contigo, te invito a darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido transformador. Gracias por apoyar a Audiomentores. Nos vemos en el próximo episodio.